y en el apunte había otra cosa. Sí, porque, de vuelta, em, digamos, lo que está en el UML-Tino es el diagrama de interfaces, digamos, genérico, independientemente del lenguaje. El que está en el apunte está adaptado para que funcione con la herramienta externa que a partir del diagrama nos genera el código de UML. Perdón, el código de Java a partir del UML. Eh, es eso. Ah, bien, bien. Sí, me acuerdo que habías dicho algo, pero no me he Claro, acordado. porque bueno, esta herramienta utiliza, digamos, otro diagrama para identificar interfaces, por ejemplo. Entonces, nada, lo adapté como para que cuando llegue el momento podamos también volver a generar a partir del diagrama el código Java sin que esta herramienta externa lo malinterprete. Entonces, simplemente por eso. Bueno, entonces, ¿quién muestra el diagrama? O parte del diagrama, para ver si está bien, si tenemos alguna opinión, algún punto de vista distinto, y a partir de ahí, sí empezar a continuar con el código de este ejercicio. Nicolás, ¿Lo puedo mostrar yo, profe? sí, cómo no. Lo que sí lo tengo como PNG. No sé si lo puedo mostrar igual o qué. Sí, sí, no, no hay problema. Ok. Eh, Si hay algún tipo de modificación, bueno, modificamos. no sé si. Ahí se ve. Bueno, ahí se ve. Excelente. Bueno, a ver, primero que nada, vamos a leer el enunciado. Una empresa de logística y reparto de paquetes quiere automatizar el proceso de entrega utilizando distintos medios de transporte. Perfecto, hasta ahí, nada. Piripipipi no nos dice demasiado. Los medios que tiene la empresa son camiones de reparto, eso se puede identificar como una clase, drones de entrega, segunda clase, y personas mensajeras que entregan paquetes a pie. O sea, ahí ya tenemos tres clases. Em, una es una persona, una es un dron, o sea, un objeto, digamos, de tipo volador, y otro es un camión, digamos, un elemento de tipo terrestre, con ruedas y no con hélices y no con piernas. Tres cosas distintas. Se desea modelar este sistema de Java utilizando clases, herencia, interfaz, etc. Bueno, acá es donde se empieza a poner un poco interesante. Tenemos entonces camión de reparto, ok, como una clase. Dron de entrega, ok, como otra clase. Y persona mensajera como siguiente clase. Bien, hasta ahí creo que nada, estaríamos todos de acuerdo en esto. En el enunciado nos pide justamente o nos indica que tenemos estas personas o elementos como para ir entregando cosas. Bueno, más allá del nombre, se pudo haber llamado camión, dron y persona, funciona igual, no hace la cuestión, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí vamos. Después, em, ¿puede haber algún tipo de relación de herencia entre estas tres cosas? ¿O entre dos? ¿O entre algunas de ellas? Teniendo en cuenta siempre no la parte, digamos, eh, de sintaxis, porque ya sabemos que con la sintaxis únicamente necesitamos un extends, perdón, más el nombre de una clase y para el compilador está bien, sino también teniendo un poco sentido común. ¿Qué opinan? ¿Se puede unir las tres? ¿Se puede unir de a dos? ¿O son las tres totalmente distintas? Yo diría que son las tres distintas. Porque uno es justamente un vehículo, el otro es un Bien. dispositivo y el otro es un ser humano. Bueno, Y hacer que estén unidos por una clase alguien podría decir, bueno, limitarías el uso. el dron y el camión son vehículos. Podría ser.
obviamente después de distinto tipo, uno terrestre, otro aéreo. Pero bueno, ya es de vuelta hilar un poco más fino. En principio, yo diría que esas tres clases están bien que estén separadas. No deberían unirse, mucho menos la persona con las otras dos, no tiene nada que ver. Repito, tal vez lo que sería el camión y el dron, bueno, podrían formar parte de una especie de jerarquía de vehículos, pero de vuelta, ahí ya tenemos que pensar tipo vehículo, después que derive en dos subclases más, aéreo y terrestre, y recién ahí podríamos poner camión de un lado y dron del otro. Y ahí tendríamos una especie de jerarquía para la parte de vehículos. Y la parte de personas, obviamente, no es un vehículo, no coincide esa relación con los otros dos, podría estar separado. Bueno, ¿qué más nos piden? Dice, vehículo. Se debe crear una clase de vehículo que tenga un método, cargar paquete, ok, el cual imprime un mensaje indicando que se está cargando el paquete en ese vehículo. Ok. Se debe crear la clase camión de reparto. Perfecto. Ah, bueno, acá ya nos dice explícitamente, camión de reparto hereda de vehículo. Perfecto, ahí está marcado. Listo, más fácil. Además, camión de reparto tiene un método adicional, conducir, etcétera. Imprime otro mensaje cuando está a gran velocidad. Ok, bien. Dispositivo electrónico. Wow. Se debe crear la clase dispositivo electrónico que tiene el método de encender para simular el encendido del dispositivo. Se debe crear la clase de entrega que hereda de este dispositivo electrónico. Perfecto. Ok, claro. Y sobrescribe el método encender. Imprimiendo un mensaje. Ok. Y por último, personas mensajeras. Se debe crear la clase persona mensajera que simula una persona que entrega paquete a pie. Bueno, esta evidentemente no deriva de nadie. Lo dicho, entre dispositivo electrónico y vehículo podría haber metidos ahí algunas clasecitas en el medio, pero de vuelta eso es hilar más en lo fino. Interfaz de transporte de paquetes. Se debe crear la interfaz de transportador de paquete que tiene el método transportar paquete con un parámetro de tipo string, no retorna nada. El método recibe el destino en que se entregará el paquete, perfecto. Y tanto camión de reparto, dron y persona implementan esta interfaz. Ok, eso está representado por la interfaz de abajo. De vuelta, este, este esquema de esta interfaz con como lo resolvió ahí su compañero Nicolás, está, digamos, adaptado, si se quiere, a la herramienta que después me genera el código en Java. De vuelta, lo hago en lápiz y no quiero utilizar la herramienta, no hay problema, pero esto estaba pensado para eso, para que matche con lo que requiere, digamos, la herramienta externa, ¿sí? Eh, por eso hay diferencias entre lo que es el diagramita de la interfaz dentro del VMLetino con, bueno, lo que finalmente vamos a usar nosotros para poder aplicarlo. Y por último, y no menos importante, empresa logística. Se debe crear la clase empresa de logística que tiene una lista de objetos, transportador de paquetes. Acá de vuelta esta lista de transportador de paquetes, fíjense que también coincide con lo que es el tipo de la interfaz, justamente para que me permita agregar drones, camiones y personas que entregan cosas, en este caso. La clase debe tener el método iniciar entrega, recorre la lista y llama al método transportar paquete, que como este método está, digamos, incluido en la interfaz,
se garantiza que cualquiera de las clases que entren en esta colección tengan el método ya implementado con el código necesario para cada clase. Bueno, en tal caso, cada uno mostrará cómo se entrega el paquete, eh, indicando, bueno, el destino que sea. Se debe agregar un método, agregar transportador, que de vuelta recibe como parámetro un elemento de tipo interfaz, que se va a agregar a la colección. Perfecto. Y bueno, nada más. Como dije, esto tenía básicamente todos prints y no mucho más que eso, como para poder practicar un poco las interfaces. Bien, yo creo que con respecto a lo que son las clases, no debería de haber mayores inconvenientes. Cada una tiene su atributo, en este caso su método propio. Bien, la interfaz tiene su único método con el parámetro, bien, y la empresa logística lo mismo con los métodos. No indica ningún tipo de constructor, digamos, particular, así que se asume constructor por default. Los constructores por defectos no son obligatorios de colocarlos, así que está correcto. Y bueno, atributos tampoco marca, por lo tanto, nada. Creo que está bien. Eh, Fíjense que de igual modo, aunque no tengan atributos ninguna de las clases, en este caso, sí o sí tienen que estar marcadas las secciones. ¿Sí? No puede haber diagramas, digamos, que tengan o una sección o dos, eh, por más que tengan o no atributos, tengan o no métodos definidos, y siempre tienen que tener las tres secciones. Si está vacía, bueno, quedará esa sección vacía como está en vehículo, en dispositivo electrónico y en el resto de las clases. ¿Sí? No llevan, bueno, queda vacío. Después, tema de relaciones. ¿Sí? Acá, si bien tenemos la definición de todas las clases, y más o menos estamos de acuerdo en que están bien diseñadas, acá empieza el tema de relaciones. No son muchas, o por lo menos no, nosotros no expusimos todas las relaciones posibles entre las clases, de vuelta, para no ir a entrar mucho en detalles y entrar en confusiones. Por eso se expusieron solo algunas de las relaciones, básicamente las más usadas, pero sí tienen una forma, es decir, algunas son completas, otras son punteadas, otras tienen flechas abiertas, otras tienen flechas cerradas, y sentidos, es decir, va de una clase hacia otra o viceversa. Y eso sí, hay que prestar atención para poder definirlo. Primero, tenemos una relación de herencia entre camión de reparto y vehículo, y otra relación de herencia distinta entre dron de entrega y dispositivo electrónico. Acá de vuelta, primero lo que tenemos que identificar es ese tipo de relación. Acá fue fácil porque el enunciado me decía, tal clase deriva de otra o tal clase hereda de otra. Entonces, nada, es fácil, ya ahí ya sabemos que hay una relación. Después, lo siguiente que debemos establecer, una vez que ya sabemos que hay una relación entre la clase A y la clase B, es quién de las dos es la clase base, a sabiendas de que solo puede haber una clase padre. Si la herencia es simple, no existe la herencia compuesta en Java, es decir, dos padres o más, así que siempre va a haber un padre y uno o más hijos. En este caso tenemos una relación de un padre a un hijo duplicada, ¿no? Pues tenemos otra relación que es igual. Bueno, después, eh,
acá también es un poco sencillo porque me dice tal clase deriva de tal otra o tal clase hereda de la otra, así que acá también es sencillo reconocer cuál es el padre y cuál es la clase hija. Después, el tema de las flechas, ¿sí?, que indican este tipo de relaciones, lo tenemos en, de vuelta, si mal no recuerdo, la clase 5, y hay una diapositiva dentro de esa clase que hasta tiene el resumen, ¿sí? Esta flecha indica tal cosa, esta flecha indica tal otra, con lo cual, nada, de vuelta, es simplemente una guía para que ustedes puedan rápidamente establecer estas relaciones. De vuelta, la relación de herencia o generalización es una flecha eh, que es completa, es decir, no punteada, y tiene una flecha, digamos, cerrada, eh, vacía, ¿sí?, no pintada, como la que generó su compañero correctamente para vehículo y para dispositivo electrónico. Y siempre la relación de herencia va apuntando desde la clase hija a quien es su clase padre. Su única clase padre, repito, no existe herencia múltiple en Java. Así que siempre el sentido de generalización o de herencia va de los hijos a los padres. Línea completa, flecha cerrada, sin pintar. Bueno, que ahí, bueno, está bien representado tanto para vehículo como para dispositivo electrónico. Ahí, perfecto. Como dijimos, persona mensajera no tiene padre más allá de object, que de vuelta no es necesario representar la herencia hacia object, ya que todas las clases derivan de object, así que eso no es necesario representarlo en los diagramas. Así que está bien, persona mensajera queda ahí solita, solitaria. Después, ya con el sentido de herencia sabemos que vehículo, como tiene un método, también lo va a heredar su clase derivada, lo mismo dispositivo electrónico, con lo cual el encender de dron no debería estar, ¿sí? Porque yo ya, por la relación de herencia, voy a tener un encender, ¿sí?, ya directamente por ese concepto. Sí, yo lo puse porque en la consigna decía que le hace un override, básicamente, al Bueno, eso es método otra padre. cosa. Si le hace un override, también hay que marcarlo. Sí, lo habían marcado, por ejemplo, este de transportar paquete está marcado, pero Exacto. no sé por qué los demás no se me marcaron. Ah, bueno. Bueno, ahí ojo, porque de vuelta, cuando tengo una sobreescritura de un método o de lo que sea, tiene que estar marcado justamente en negrita para que uno cuando lo lea sepa de que justamente no es que estoy duplicando un método porque no entendí el concepto de herencia o porque estoy haciendo mal las cosas, sino porque estoy intentando indicar que acá se va a sobreescribir tal o cual método por la razón que sea, ¿sí? Bueno, ahí lo que faltaría para ese sender sería marcarlo en negrita justamente para indicar la sobreescritura. Lo mismo, bueno, transportar paquete en persona y en drum. Ahí no quedó marcado. Después, el otro tipo de relación que hay es una relación, que esta sería la relación nueva, eh, la relación que me va a permitir establecer la realización o la implementación de los métodos de una interfaz en las clases. De vuelta, esa es parecida a la de la herencia, si tengamos en cuenta que, como dijimos el miércoles, las interfaces lo que me permiten, entre otras cosas, es simular la herencia múltiple, con lo cual es un concepto parecido al de generalización, al de herencia. Por eso también sus relaciones son parecidas, no iguales,
¿sí? Por eso se distinguen. ¿En qué se distinguen? En que la línea es punteada en vez de ser una línea completa. Pero después de vuelta, flecha, digamos, eh, completa y vacía, no una flecha abierta, como la de la herencia, pero la línea es punteada, ¿sí? En este caso. Y de vuelta, de los, entre comillas, hijos hacia el padre, ¿sí? De vuelta, como está ahí expresado, siempre apuntando a lo que sería la interfaz, ¿sí? Pero en este caso con línea punteada, ¿sí? Esto obviamente no ocurrió en lo que es o en lo que fue el primer parcial, porque no estaban las interfaces, digamos, metido en el ejercicio. Pero bueno, ojo que de vuelta todo esto es acumulativo y para lo que va a ser el segundo parcial y demás, vamos a tener este tipo de relaciones. Algunas de generalización, flecha continua y, digamos, triangulito vacío, y otras que me van a permitir indicar que estoy implementando cosas de una interfaz, línea punteada, mismo triangulito vacío sin estar pintado. ¿No? Ahí, ojo, que el sentido y las formas tienen mucho que ver, ¿sí? Es más, me dicen todo de ese tipo de relación. Y por último, hay un tipo más de relación entre la clase empresa logística, que también está como ahí separada, no deriva de nadie, no implementa ninguna interfaz, etcétera, etcétera, está ahí como contenedora de cosas, pero sí hay una relación porque, como nos dice el enunciado, esto tiene una colección, en este caso, de tipo interfaz, ¿sí? De tipo transportador de paquete. Es una colección, podría haber sido una variable escalar, es decir, una variable de un único valor, es lo mismo. Acá sí tengo que marcar también la relación que existe entre esta clase, digamos, contenedora con, bueno, en este caso es una interfaz, en el caso de del primer parcial fue una clase abstracta, bueno, lo mismo. Podemos indicar cualquier tipo de relación. Sí, lo importante es de vuelta, cuál es el sentido que tiene esa relación y cuál es el tipo de flecha que estamos marcando. En este caso, de vuelta, podemos hilar fino o no en cuanto a cuál es el tipo de relación, ¿sí? En este caso, se eligió una relación de asociación entre la clase eh, empresa logística y la interfaz. Perfecto, eso es correcto porque habíamos dicho que cuando un tipo de dato forma parte como atributo de una clase, se podía marcar este tipo de relación, ¿sí? Hay otras que son parecidas, que son las de agregación, ¿sí? O las de composición, que son las que tienen el triangulito en la base, que de vuelta esa depende en sí, digamos, la clase o el elemento puede, digamos, entre comillas, vivir por fuera de esa clase o no. Bueno, eso ya es meternos más en el fino. Lo vi en los parciales, el que lo marcó como agregación o como composición, y no como asociación, bueno, se dieron por buenas igual. De vuelta, eso ya es casi algo más semántico y eso sí necesita mucha más práctica para reconocer este tipo de relaciones, pero sí con que digamos que es una relación, en este caso de asociación, y no, por ejemplo, una relación de dependencia, ¿sí? Las relaciones de dependencia, ¿alguien se acuerda cuáles eran?
eran bastante parecidas a las de asociación, tenían características totalmente distintas. ¿Sí? Por eso es importante qué flechas elijo para representar estos elementos. ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia entre una flecha que indica dependencia en vez de una flecha que indica asociación? Si está en atributo o no. Tipo, si lo que vos tenés que asociar está en atributo, es asociación, y si no, creo que era dependencia. Claro, y si es un parámetro, por ejemplo, de un método, que puede pasar, ¿sí? De hecho, en el, en el primer parcial había un tipo de relación de este tipo en donde un tipo de dato era un parámetro, no un atributo de la clase. Bueno, ahí es donde tenemos que indicar que una es dependencia cuando viene por parámetro y no hay ningún atributo de ese tipo, eh, a marcarla como una asociación cuando sí tengo un atributo en la clase de ese tipo, que puede ser una clase, puede ser un enumerado, o en este caso, ahora se agregó también una interfaz. ¿Sí? De vuelta, si es un este, parámetro, bueno, ahí vamos a indicar que es una dependencia. Si es un atributo, una asociación. Y la pregunta es, ¿y si es un parámetro y también es un atributo? Chan, chan. Pongo dos flechas, dejo una. ¿Qué hacemos? ¿No prevalece la fuerte? ¿La ¿No asociación? prevalece? ¿La asociación? Claro. Siempre la más fuerte gana, digamos. Eh, pero bueno, podría llegar a pasar que tengamos cosas que sean atributos y también en algún otro método se reciba como parámetro. Bueno, ahí siempre gana la más fuerte. Por eso una se dice que es una relación fuerte y otra es una relación débil. Y después, bueno, tenemos, una vez que ya identificamos que en este caso mi interfaz va a formar parte de una asociación porque forma parte de un tipo que está marcado como atributo de la clase empresa logística, lo que hay que establecer es el sentido, ¿sí? ¿Para dónde apunta la flecha? Y ahí, ¿para dónde tiene que apuntar la flecha? María, Profesor, buen día. pues, ¿Podrías comentar otra vez el negrito? O sea, ahí como está en drone, no sí, pondríamos el encender porque ya está en claro. dispositivo, ¿es así? eh, Y no, eso es así. Acá me dice, eh, dispositivo electrónico. Se crea la clase que tiene el método de encender y mostrará un print. Perfecto. Y después me dice, estoy leyendo el enunciado, se debe crear una clase drone de entrega, que es la que tenemos, digamos, en el centro de la pantalla del diagrama, que hereda de dispositivo electrónico, por eso está marcada la relación de generalización bien, desde la clase hija a la clase padre, y me dice, y sobrescribe el método de encender. Ahí cuando me está indicando que sobrescribe el método de encender, yo lo tengo que em, marcar justamente como que le estoy sobrescribiendo el método. Si no, ¿sí? Si no, está mal que yo lo vuelva a colocar porque yo ya lo estoy, digamos, obteniendo vía herencia. ¿Sí? Lo mismo si tuviésemos atributos. Yo no tengo que marcar en la clase hija los atributos del padre porque ya los tengo directamente por herencia. ¿Sí? Entonces acá lo que pasó, que bueno, no se marcó bien el tema de resaltar ese método con negrita. Pero bueno, es un error de imprenta, podemos decir. o sea, entonces eh, en dron de entrega los dos van en negrito porque No, no los dos. uno...
El de dron entrega, el de dispositivo electrónico no. No, es encender de dron y transportar la Por la interfaz. interfaz, exacto, sí, sí. Bien, Lo bien. mismo, no, bueno, el de camión de reparto no, porque es conducir rápido, es propio. Sí, Ujú, transporte de paquete como está acá, bien marcado. Y lo mismo el otro, persona mensajera. bien. ¿Cómo era que ponía en negrito que no sé? Creo que era con un ¿Alguien sabe? asterisco. Sí, a ver. ¿Con qué, profe? Con asterisco, creo. Asterisco, al principio y al Asterisco. final, como que encierra, Gracias. digamos, el método o el atributo, la cosa que quieras resaltar. Con guiones bajos, creo que era lo de marcarlo en cursiva. Bueno, que ahí, si de vuelta, si hilamos fino, vehículo, tal vez debería de ser una clase abstracta y también estar marcada como en cursiva. Lo mismo dispositivo electrónico. De vuelta, ¿qué es un dispositivo electrónico? Y qué sé yo, puede ser desde un llavero para activar o no la alarma del auto hasta este dron. Entonces no, es muchas cosas y nada a la vez, cabe como una clase abstracta. Pero bueno, de vuelta es hilar bien, bien fino. Bueno, entonces nos quedamos con, falta la última relación, que acá, sí, Matías. Eh, en el método de dispositivo electrónico y tanto de vehículo, creo que ambos implementan el método y creo que no podrían ser abstractos si los implementan. ¿En dónde? Tanto dispositivo electrónico, vos dijiste que podría ser abstracto, pero Debería, sí. claro, como encender implementa el método, creo que ya no podría ser abstracto. No, de vuelta. Yo puedo tener una clase abstracta que tenga atributos, que tenga constructor para inicializar esos atributos, aunque yo no pueda instanciar directamente la clase, igualmente puede tener un constructor y puede tener métodos entre comillas normales, ¿sí? ¿Qué es o qué característica extra me da una clase abstracta? Es que es el único lugar en donde yo puedo tener un método abstracto, es decir, que no tiene implementación. Bueno, ahora ya vimos que la interfaz también, pero tranquilamente puede ser un dispositivo electrónico porque, perdón, una clase abstracta, dispositivo electrónico y vehículo, por más que tengan métodos que se tengan que derivar después. De Claro. hecho, es muy probable que encender también sea un método abstracto. Entonces yo me aseguro que todos mis dispositivos electrónicos, es decir, todas las clases derivadas de esta clase base, tengan la obligación de darle implementación al método. Fíjate que cargar paquete en vehículo no dice nada. Yo podría también sobreescribirla indicando que el camión de reparto está cargando el vehículo tranquilamente. Esa podría ser abstracta o no. Me va bien. Y una duda más. En las interfaces, tanto el nombre de la interfaz como los métodos, ¿deben estar en itálica o no es necesario por ser una interfaz? No, creo que no. De vuelta, este es eh, ¿cómo es? Un diagrama adaptado, ¿sí? Si se fijan, el diagrama ¿cómo es? Del UML Tino, que es el genérico, no tiene este mismo diagrama, ¿sí? Es un diagrama que tiene como un circulito y demás, que ese es el estándar para UML. Pero, ¿qué pasa? No coincide con la herramienta que nos permite generar el código equivalente en Java, por eso lo adapté. Sí, debería ser en cursiva, bueno, básicamente por el mismo efecto de que dijimos que por definición es eh, como una clase abstracta, y que tiene también por definición métodos abstractos.
Deberían estar, sí, también en cursiva. Y los métodos también porque no tienen implementación, salvo que sean métodos por default o estáticos. Bueno, si son estáticos, se subrayarán. Y si son métodos por default, bueno, esos sí tienen implementación, esos no van en cursiva, porque justamente tienen esta implementación. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Vos podés en cualquier momento sacar lo que estoy transmitiendo yo? Eh, ¿Sacarlo? ¿De qué Sí, forma? porque yo ahora mismo me tengo que retirar un segundo, porque me sigue sangrando la nariz. En todo caso, pregunto por si dejo de transmitir ahora o si vos lo podés sacar después, por si lo No, sí necesitan lo seguir puedo viendo. sacar. Ok, Sí, sí. bueno, en un rato vuelvo. Bueno, entonces lo que nos queda es indicar el sentido de nuestra relación de asociación. Ya dijimos, tenemos básicamente dos posibilidades. Si es un atributo, bueno, o es un parámetro que se recibe en uno o varios métodos. Si es un atributo, es una relación de asociación, ¿sí? Una relación que se representa con una flecha completa y, digamos, la punta de la flecha abierta, no como una herencia. Y si es un atributo, un parámetro, perdón, de un método, bueno, en ese caso estamos hablando de dependencia. Bueno, como es una relación denominada débil, va con una línea punteada. Bueno, ya indicamos que va a ser de tipo asociación. El tema es el sentido. ¿De dónde debería ir ese sentido? ¿De la interfaz apuntando a la clase empresa de logística o al revés? Ahí. De la empresa a la interfaz. De la empresa a la interfaz. ¿Sí? Siempre es el que contiene apuntando a su contenido. ¿Sí? En el diagrama que estaba mostrando el compañero estaba al revés, me parece, si mal no recuerdo. Así que ahí también, ojo, no solo es identificar cuál es el tipo de relación, sino también tiene un sentido. Profe, perdón, ¿querés que comparta yo? Dale. Bueno, entonces, tenemos camión de reparto, dron, cada uno que deriva de su clase base. Bien. La clase persona mensajero que está ahí como solita y sola, pero sí tiene una relación con la interfaz. Ahí te faltó marcar la relación entre la persona y la interfaz. Lo que pueden hacer, que es más rápido, se hacen ¿Qué? clic en la flechita, por ejemplo, que tenés en Drone, y haces doble clic, como que te la copia. ¿Ves? Y Ah, ahí ya la corres. pero yo pensé que, ¿Qué? o sea, va sola, pero no va sola. Claro, no. Digamos, no deriva de ninguna clase, pero sí implementa una interfaz. ¿Sí? Está sola, pero no tan sola, digamos. Profe, acá el transportador va entre los signos Sí, sí, o para lo que, dejamos así. ojo que es doble, creo que el segundo, no sé si está bien, es mayor, mayor y menor, menor. Sí, sí, está doble. Ah, perfecto, se ve como distinto. No, 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 estaba bien como estaba antes, ¿eh? Interfaz como, Ah, y sí el nombre separado por afuera. De vuelta, esto es una a ver. adaptación para que funcione este, con la herramienta que nos genera el código. Sí, debería estar ya que estamos y tenés la herramienta abierta, en cursiva la parte del nombre de la interfaz.
¿Cómo era? Con... Doble barra, creo. Sí, eso era para subrayar. Barra barra. Ya. ¿No funcionó? No, desapareció. Es una sola barra nomás. Sí, no son dos. Claro, o sea, doble una que encierra la otra. Lo dije mal. Esteban, no me queméis. Bueno, y lo mismo para los métodos. De vuelta, ya que estamos, lo hacemos bien, así queda bien para todos. En transportador de paquete, no, dentro de la interfaz, de vuelta, al ser un método, se asume como abstracto, bueno, lo mismo. Deberíamos de indicarlo también, salvo que sea, de vuelta, por ahí sí lo tiene que decir, digamos, de forma explícita el enunciado, salvo que sea un método estático o un método por default que tienen implementación en interfaz, el resto de los métodos se asume siempre como métodos abstractos. Bueno, en camión de reparto, en dron y en persona mensajera, también está en negrita porque estamos sobreescribiendo. Y encender también está en dron, perfecto, lo mismo. Y de vuelta, yo generaría tanto vehículo como dispositivo electrónico como clases abstractas. Básicamente porque no, tiene un poco más de sentido. Yo no puedo generar un objeto de tipo vehículo y tampoco podría o debería de poder generar un objeto de tipo dispositivo electrónico porque de vuelta es una generalización, es un montón de cosas y ninguna concreta a la vez. Para que quede un poco ahí mejor. Y bueno, y nos quedaba entonces la relación. La relación de asociación. ¿De dónde a dónde lo tenemos que hacer apuntar? ¿Del contenido al contenedor o del contenedor al contenido? Del Del contenido. O sea, lo más importante es que siempre recibe la flecha, ¿no? No sé, no. No, depende del tipo de flecha, digamos. Eso está bien, ¿por qué? Porque yo tengo mi interfaz, que es como si fuese una clase con métodos abstractos, y mis clases, digamos, derivadas, de vuelta entre comillas, de la interfaz. eh, entonces está bien, la relación siempre apunta del hijo al padre. Hasta ahí vamos. Ahora, la relación de asociación está al revés. Siempre es del contenedor al contenido. Apunta al contenido. ¿Sí? La ¿De ese clase... estamos hablando? No, No, de la eso es la empresa de logística de referencia. interfaz. Esa. ¿Sí? Yo acá lo que estoy representando es que esta clase se asocia con este otro tipo. ¿Por qué? Porque la clase tiene un atributo de ese tipo. Entonces apunta al atributo o al tipo de cosa que tiene. Si tuviese más, no sé, un enumerado o, no sé, otra Ay, yo clase estoy X. con dificultades para aprender esto, sinceramente. Está complicado para mí, pero bueno. Es cuestión de práctica, por eso tienen ahí, de todos los ejercicios pueden sacar los diagramas UML. Y justamente todo se puede representar y después lo pueden recién ahí llevar a código. De vuelta, no son tantas flechas, no son tantas relaciones, hay más, sépanlo, que hay más relaciones, en donde incluso se marca cuál es la cardinalidad de la relación
en particular, es decir, de acá voy a tener un elemento, pero de acá voy a poder tener mucho, voy a poder tener mucho de ambos lados. Como para complicarla, digamos, ahí. De vuelta, acá hicimos como un resumen de las relaciones más usadas, o por lo menos de las que más vamos a usar nosotros. Y bueno, marcando algunas cosas que sí vamos a usar, otras que bueno, tuvimos que adaptar para que se puedan reutilizar en otras herramientas que me generan el código, como el tema de las interfaces y de los enumerados creo que también. Pero bueno, a grandes rasgos, así debería de quedar nuestro diagrama de clases para este ejercicio. ¿Sí? Después, bueno, Sí, llevarlo a también. código es o utilizando la herramienta externa que me genera casi todo y después lo único que tengo que hacer es hacer un print donde me indica o hacerlo directamente desde un proyecto y de vuelta. Acá digamos, lo más complejo justamente es hacer el diagrama y que quede bien. Después el código, en este caso, no tiene ninguna lógica del tipo, bueno, si pasa tal cosa, entonces el método reacciona de una forma o de la otra, o este método reutiliza este otro método, esta otra clase. No, es súper hiper sencillo. Justamente acá el chiste, el punto del ejercicio era, bueno, empezar a ya tener diagramas más completos porque tenemos más tipos de cosas. Ahora ya se agregó una interfaz, hay una relación de herencia. No siempre las relaciones de herencia, digamos, son entre todas las clases. ¿Sí? Eso también es fundamental. No, lo tenés que hacer que pegue contra ahí está, contra el bordecito. Entonces, ojo, ¿sí? No todo hereda de todo, no todo utiliza todo, y dentro de las relaciones, bueno, hay que acordarse simplemente que si es una relación de tipo herencia, acá ya podemos también meter en la misma bolsa las interfaces, siempre las flechas se apuntan desde el hijo hacia el padre, sea una clase, abstracta o no, o sea una interfaz. Y siempre es con una punta de flecha, digamos, cerrada, sin pintar. Y lo único que cambia es si es punteada o no punteada. Interfaz punteada. Si es una clase, de vuelta, no importa si es abstracta o concreta, línea completa. Y después, en cuanto a las líneas de asociaciones o dependencias, de vuelta, siempre es el elemento que lo contiene, ya sea como parámetro o como atributo, hacia el tipo de dato. Que de vuelta puede ser una interfaz, como en este caso, puede ser una clase, como en el ejercicio del parcial, o como en tantos ejercicios, o un enumerado. ¿Sí? Después no hay muchos más otros elementos a los cuales nosotros podemos asociar o tener algún tipo de dependencia entre mi clase y otra cosa. ¿Sí? O es una clase, o es una interfaz, o es un enumerado. No hay más. Y bueno, acá de vuelta el sentido de la flecha es al revés. Va, ¿Dónde, digamos, profe? en todo lo que es asociación o dependencia, las flechas van al revés, apuntando, ¿Acá? digamos, no, eso está bien, eso no es una asociación, Mm, eso es una ¿Acá? realización. Eso tampoco es una asociación, es una generalización. La única Ah, asociación que tenés es la de arriba de todo. esta. Claro, ¿por qué? Porque tenés un atributo de un tipo X. Bueno, se apunta al ¿Está tipo. mal así? No, está perfecto. Ah, bueno, estaba antes. Está dando un resumen de todas las posibilidades. Que no hay muchas. Ya ven, no hay muchas. O es, sí, sí, claro, es abierto. Perfecto. Sí.
y las que son cerradas no están pintadas. A ver, acá no hay, bueno, sí, hay abajo de todo, fíjense que ahí estoy viendo justo el diagrama. Después de la flecha que tiene 0 a n, hay una que está pintada. Ojo que esa no marca herencia, no marca una realización, es decir, una implementación de interfaces. ¿Sí? Es otro tipo de relación. De vuelta, nosotros no vimos todos los tipos de relaciones para no meter más barullo a todos estos diagramas. ¿Sí? Básicamente nos movemos con estas tres, faltaría, bueno, la de dependencia, y listo. Con eso ya podemos representar cualquier tipo de esquema, o cualquier tipo de jerarquías o de ejercicios parciales o finales tranquilamente. ¿Sí? Profe, entonces interfaz punteada, clase Completa. completa, Exacto. asociación abierta y dependencia cerrada la flecha. No, abierto también, pero punteado. ¿Sí? Las Y puntas de la que flechas. va cerrada, esa que tenemos en vehículo, ¿qué es? Esa es una de ¿cuál? De vehículo. Camión y vehículo. Camión O y dron vehículo es una y... generalización. Indica herencia. Esa sí es la flecha cerrada. La de arriba de todo, que es la de asociación, es flecha, digamos, abierta. Y lo que estaría faltando es la de dependencia, pues bueno, acá no se dio el caso, que es igual que esta, nada más que es punteada la línea, pero flecha también abierta. Ujú. Tenemos líneas completas o líneas punteadas, flechas cerradas o flechas abiertas. Bien. Digamos que hay como regla mnemotécnica, las flechas que son cerradas siempre apuntan a la clase base o interfaz, y las que son abiertas apuntan al revés, del que contiene algo hacia el tipo de dato. Se lo pueden anotar ahí un costadito y ya les queda. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda más? Creo que, bueno, en este caso, bueno, no tenían atributos, ni constantes las interfaces, ni nada extra. Era bastante sencillo en cuanto a eso. El ejercicio era simplemente ya empezar a tener también relaciones con lo que serían las interfaces y demás. Después, bueno, la resolución en código es simplemente agregarle los print eh, en donde correspondan. Las que se sobrescriben tendrán un mensaje, digamos, distinto. Y después cuando se ejecuta eso ya se genera a partir de polimorfismo en tiempo de ejecución, así que ahí ya no tenemos que hacer nada. Ya una vez que están los prints generados, ya listo. El resto más fácil. ¿Hasta acá alguna duda, consulta de este ejercicio? Del ejercicio no, pero la nota se la vamos a ver al final. ¿La nota de ejercicio? ¿Qué nota? No, la nota del examen. No, ahora lo que vamos a hacer, si no hay más dudas con esto, vamos a intentar entre todos de vuelta resolver, pero ahora el ejercicio de lo que fue el primer parcial. Así todos Ah, bueno. vemos cómo se resuelve de forma correcta, cómo reutilizar el código en los distintos métodos, etcétera, etcétera. Y todos van viendo, bueno, sí, acá me faltó esto, acá me sobró esto, acá lo hice bien, etcétera, etcétera. Así ya todos, bueno, tienen también la corrección de ese ejercicio de parcial. Pero bueno, hasta acá cerramos entonces el tema de la entrega, la entrega de esta empresa de logística. ¿O quedó alguna duda o alguien que quiere preguntar algo de esto? Bueno, perfecto.
Em, bueno, veamos entonces lo que es la resolución de lo que es el primer parcial de programación 2. Eh, Esperen que busco el enunciado si lo tengo a mano. Acá está. Bueno, esto también. Lo que pedía era, bueno, primero que nada, generar dos proyectos, no solo uno. De hecho, el proyecto que vale es el proyecto de tipo librería de clases. El main era más que nada eh, no una ayuda, sino una confirmación para ustedes de que estaban en buen camino, porque estaba el main ya resuelto, con una salida de pantalla asociada, así tenían básicamente esa misma estructura, y si daba lo mismo o similar, bueno, significaba que estaba correctamente hecho, por lo menos con buen camino, la parte de ese parcial. Entonces, lo que había que tener bien hecho era la parte, digamos, de la librería de clases, que tenía sus particularidades. Tenía un paquete determinado, una cantidad de clases X, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá tenemos entonces. Ahí tengo la enunciado. Dice, de acuerdo a las descripciones de las siguientes clases, se pide, primero que nada, modelar en UML. Y eso lo teníamos que adjuntar vía imagen de vuelta. Podía haber sido hecho en papel y lápiz, no hay problema, se aceptaban igual, no es necesario utilizar tal o cual herramienta, sí, obviamente tener el modelo correcto. De vuelta, para ese modelo se necesita establecer las relaciones que hay entre las clases, los atributos, los métodos que tiene cada una de estas clases, y a partir de ahí, bueno, el sentido de estas relaciones, como vimos en este ejercicio, si va de una clase hacia otra o viceversa, y recién ahí eso nos da un pantallazo de lo que podíamos después llevar a código y bueno, eh, ahí sí interactuar, eso sí tenía más lógica. ¿Qué tenemos? Bueno, primero que nada hay que generar el modelo, ¿sí? En UML. La idea justamente era que nosotros podamos generar este modelo de todas las clases, con todos los atributos, con todos los métodos, eh, etcétera, etcétera. Obviamente no va a tener implementación porque estamos utilizando un diagrama de clases y nada más, pero eso después nos va a marcar un norte, para bien o para mal, digamos, si está bien hecho, mucho mejor. Si no estaba del todo bien hecho, bueno, también esto me iba a generar que después seguramente mi código no sea el correcto, como pasó. Entonces, bueno, nada, ahí empecemos a generar lo que sería la parte del modelado. Eso es el modelado del parcial, María. Ay, sí, no, vergüenza total. ¿Por qué? No, vos sabemos. Porque debe estar todo mal. Yo lo dejé y fui al código, si No, pero no. ese es del modelo, no es del parcial. Claro, no, este es el del modelo parcial que eran los trenes, los pasajeros, Acá. pero ese es el modelo, no es el parcial. El parcial trataba de otra cosa, trataba de autores, libros, bibliotecas y nada que ver con esto. Ah, sí, el modelo, claro, Claro, a ver. una era la prueba, el ejercicio similar. Porque está en la. Acá.
Ay, qué susto. Bueno, ese está mejor. Bueno, em, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Acá me dice, bueno, me habla de guardar o generar estas clases y estos elementos en un determinado paquete. Bueno, no hay problema, por ahora no entra en juego en el diagrama UML, así que eso lo dejaremos para después. Y sí empieza a detallar las clases. Autor, libro, manual, novela y por último biblioteca. Entonces lo que tenemos que generar en UML más los enumerados que tiene por ahí. Una duda. Al final de la clase, si es que sigo con una duda, ayuda para que me explotó la clase de biblioteca. Bueno, sí, después vemos. Porque explotó, no debería explotar nada. Bueno, generemos. Vos ya lo tenías resuelto, María, el tema de los diagramas. Si no, lo generamos de cero, como quieran. Y entre todos vamos viendo cómo armarlo. O sea, tengo en captura, pero no podemos tocar, así que no Bueno, sé. a ver, pero bueno, capaz que algunas cosas nos sirven. Por ejemplo, autor. Y sí, capaz que sí, capaz que no. Se salva algo. Tiene atributos privados Mira, de tengo tipo cadena de mouse, ¿eh? caracteres para nombre y apellido. Ah, bueno, este es fácil. Autor, por allá arriba. Atributos privados, bien, de tipo string, nombre y apellido con el menos. Sí, eso creo que no hay mucho que discutir. Un único constructor que inicializa esos atributos, así que le tengo que pasar dos strings. Perfecto. El constructor, recuerden que no retorna nada. No hay que poner dos puntos void o dos puntos autor o nada, no retorna absolutamente nada. En este caso es público, así que está bien el símbolo más. Hasta ahí vamos bien. Después me dice, métodos son iguales, que recibe dos parámetros de tipo autor, o sea, dos del mismo tipo del cual son las clases, y retorna true si son iguales a partir de una determinada característica. No nos interesa. Sí nos interesa que al indicarme que retorna true, yo tengo que indicar que retorna un booleano. ¿Sí? Después la lógica, pues vemos. Pero por ahora yo necesito establecer la firma del método. Acá me dice que es un atributo con un nombre, son iguales, con dos parámetros, en este caso de tipo autor, y que va a retornar un booleano, que será true o false de acuerdo a X cosas, que lo veremos después. Y me dice que es un método público y estático. ¿Sí? Así que ese método ya sé que Faltó tiene el estar símbolo más y lo tengo que subrayar. ¿Sí? Así que, bueno, ya este ya no nos sirve tanto. Deberíamos de modificar esa parte. Era el guión bajo, ¿no? Claro, para que me quede subrayado. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? That's important. Y está bien booleano. Y después, un método más de tipo getter, ¿sí? Que de vuelta tiene un nombre, en este caso no recibe parámetros, ¿sí? Me dice que es público y de instancia, que significa que es no estático, así que este sí no hay que subrayarlo, y este retorna un string. Después vemos cómo se forma ese string, en este caso es la concatenación de los nombres y apellidos. Así que ese sí está bien, get nombre apellido, paréntesis vacíos, dos puntos string. ¿Con autor alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todos tenemos lo mismo. Repito, lo único que hay que cambiar es, hay que subrayar el método son iguales, porque es un método estático. Después el resto está bien ahí como está en la imagen. Bueno, siguiente. Clase libro. Esta ya Profe, tenía más cosas, sí. ¿qué había que subrayar exactamente? El método estático.
Ok. que en este caso son iguales. ¿Sí? Todo lo estático se subraya. Lo mismo si fuesen atributos, ¿sí? Pero bueno, en este caso ninguno de estos atributos era estático. Después tenemos la clase libro. Y esta tenía información explícita, es decir, me decía directamente esto tiene que ser así o asá, e información implícita, es decir, que dándome una información, digamos, colateral, nosotros nos tendríamos que dar cuenta de qué cosa significaba eso. Y lo primero que dice es, esta clase no podrá instanciarse. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que es abstracto. Que es una clase abstracta. ¿Sí? Las clases que no pueden instanciarse son las clases abstractas. Así que sin decirlo explícitamente, la clase libro es una clase abstracta. Así que de vuelta, acá hay que marcar que el libro es abstracto. Profe, Solo cursiva. Sí. en libro generador de páginas también no tendría que ir subrayado porque es estático. Sí, ni llegamos, pero sí. Ah, perdón, Sí, sí, sí. estoy en cualquiera, perdón. Pasito a Se están pasito. hablando del libro. Estamos en libro todavía, sí. Pero Ah, lo bueno, O sea, el primero, libro va como es. libro como es marcar abstracto. igual es estático, pensé que ya habían llegado. Pero Bueno, ¿cómo se marca acá en coso? En diagrama. En de vuelta, como lo UML hiciste con con la guión bajo, interfaz, ¿no? con la barra. No, con la barrita. Como hiciste cuando hiciste el generador, no, Es la empresa itálico. o el interfaz. Claro, itálica. ¿Cómo es que se dice en español? ¿Es itálico que se dice? No. ¿Cómo es? Itálica, cursiva, Ah, bueno, perfecto. pero hay que marcarlo porque es abstracta. Si esta Bien. no venía directo, no decía esta clase es abstracta, sino que venía Ujú, por su definición. Bueno, ¿cuál es la ujú. definición? Que una clase abstracta, entre otras cosas, no puede generar objetos o instancias a partir de esa clase. Bien. Después me dice, todos sus atributos son protegidos, con lo cual, bueno, acá también me da información del nivel de visibilidad que tienen que tener esos atributos. Correctamente, todos tienen que tener el numeral que indican justamente que estos elementos son de tipo protegido. Hasta ahí, bien. Después me dice, tiene un atributo autor, que es una variable escalar de tipo autor. ¿Qué significa que sea una variable escalar y de tipo autor? Almacena un elemento o varios elementos. Varios. No, uno. Escalar admite un único elemento, es la variable entre comillas común, normal, que me permite guardar uno. ¿Sí? Un solo elemento. Bueno, igualmente ahí está bien. ¿Sí? Si hubieran puesto una colección, hubiera estado mal. En este caso, bueno, de tipo autor, el tipo lo que sea. Listo. ¿Qué más? Me dice cantidad de páginas de tipo entero. Bueno, de vuelta, protegido, cantidad de páginas, 2.5. Título de tipo cadena de caracteres. Lo mismo, numeral, título, 2 puntos, en este caso string. Precio de tipo flotante. Bueno, lo mismo, 2 puntos float. Y generador de páginas, atributo de clase. ¿Sí? Acá es donde viene el comentario de su compañero que hizo hace un ratito. Cuando se indica que un elemento es de clase o es estático, bueno, es porque lleva el modificador static y por lo tanto en el diagrama hay que marcarlo subrayándolo. ¿Sí? Entonces, acá sí hay que subrayar o debería estar subrayado el atributo generador de páginas, que encima es de tipo random, es de una clase X, bueno, no es un entero, no es un string, es random, bueno, 2 puntos random, perfecto. Entonces, de ese diagrama, lo que hay que corregir es libro abstracto, se marca en cursiva, y generador de páginas subrayado porque es estático.
¿sí? ¿Qué más? Me dice, posee un bloque estático. ¿Qué era un bloque estático? ¿Qué significa en el código que me diga posee un bloque estático? ¿Alguien se acuerda? Me acuerdo que escribís estática y llaves, pero ya está. Claro, bien. ¿Para qué servía, Felipe? Para Creo inicializar que el sería atributo. para inicializar simplemente, bueno, no sé explicarlo, pero inicializaba la función de procedimiento automáticamente. No sé cómo explicarlo bien. Bueno, casi. Y una única vez. Bien, digamos que los constructores que son constructores de instancia, es decir, cuando yo genero un objeto, se invocan estos constructores. El bloque estático me va a permitir inicializar ¿qué cosa? Bueno, atributos de mi clase que sean estáticos. ¿Sí? Es como un inicializador de atributos estáticos que tiene distintas particularidades. Una es que se ejecuta solo una vez, la primera que se accede a la clase, etcétera, etcétera, pero sirve para inicializar atributos estáticos. ¿Sí? Yo acá tengo atributos estáticos. Sí. Sí, Exacto. uno. El que acabamos de decir, generador de páginas, que es de tipo random, es un atributo estático. Entonces, a este diagrama, ¿qué le falta? Bueno, marcar el static, ¿sí? Porque así es como se indica en el código. Bueno, lo mismo en el diagrama. No retorna valor porque de vuelta es un inicializador, es como si fuese un constructor, pero en este caso para atributos estáticos, pero sí hay que marcarlo en el diagrama. ¿Sí? Se coloca static, y bueno, se expresa que hay un bloque estático que va a inicializar cosas estáticas. Después, llevado al código que va a inicializar, bueno, mi atributo estático generador de páginas. ¿Sí? De Profe, vuelta. entonces acá antes de todo, la palabra static. No, ahí hay que marcarlo subrayándolo. Una cosa es el ¿Qué código, cosa? va static, y otra cosa es el diagrama, va subrayado. No entiendo. ¿Qué cosa? En el diagrama se subraya, no hay palabra static. En el Pero código que sí se pone. acá estamos hablando de generador todavía, No, eso ya lo del hablamos antes. bloque. ¿Qué es el bloque en el diagrama? Por eso, en el bloque estático, en la digamos, tercera sección, después de los constructores de instancia, va el bloque estático. Ujú. Eso sí, lleva la palabra static y no lleva tipo de retorno, porque es como si fuese un constructor que inicializa atributos, en este caso, que son estáticos. Bueno, de este bloque estático, no sé, si alguien lo hizo, bueno, habrá sido uno o dos personas, no muchos más. Esto como que todos lo saltearon, lo siguieron de largo, no lo hicieron. Sí, después, bueno, obviamente los constructores de instancia, estos sí, son mucho más fáciles, que tenían determinados parámetros y determinados órdenes. ¿Sí? Ojo que acá también se especifica el orden de los parámetros y de cómo tienen que quedar las cosas marcadas no solo en el diagrama, sino también posteriormente en el código. ¿Sí? Si bien acá era más fácil de representar en el diagrama UML, bueno, después en el código o le cambiaban el orden o ponían un orden random, aleatorio, que no era el que se especifica en el enunciado. Acá nosotros necesitamos que mi constructor de instancia, que tiene una sobrecarga, posea título como primer parámetro, precio como segundo parámetro, autor de tipo autor en el tercer parámetro para una de las sobrecargas, y después nombre y apellido en
en la otra sobrecarga, ¿sí? En ese orden, no en cualquier orden o en el que se me ocurra a mí en el momento, sino en ese orden, porque si después se fijan en lo que es el main, bueno, tienen justamente ese orden. Si no, después cuando tiren el main no va a funcionar, no va a compilar. Acá, libro, título, precio, autor, perfecto. Y libro, precio, nombre y falta apellido. Ahí o salió cortado o algo pasó. Ahí no se ve del todo los parámetros que requiere el libro en la segunda sobrecarga. Falta uno más. Ojo ahí también. Mostrar todos los elementos, porque si no, no, está mal esa parte. Bueno, hasta acá tenemos entonces libro que tiene que ser abstracto con un atributo estático que es generador de páginas, un bloque estático que después inicializará ese atributo y un constructor con sobrecarga, con esos órdenes de parámetros. ¿Sí? De vuelta, los constructores ni el bloque estático retornan nada. Cero, ni siquiera void, no retornan nada. Después, ¿qué más me dice? ¿Dónde? El constructor. Ok, sí. No, de vuelta. Si yo después esto lo voy a utilizar, digamos, con la herramienta de que a partir del diagrama me genera el código, bueno, ahí tal vez es preferible poner el nombre del parámetro porque así también me lo genera con ese nombre. Si no, me lo genera como string, digamos, el nombre del parámetro. Si estamos hablando estrictamente lo que es el diagrama UML, no hace falta ponerle nombres a los parámetros. Con el tipo ya alcanzaría. ¿Se entiende? Entonces, claro. No, perfecto, perfecto. No, no, eso, digamos, no entramos en ese detalle. ¿Sí? Si tiene o no el nombre, pero sí los tipos de datos. A eso le estoy queriendo dar énfasis. Digamos, si me dice, bueno, una sobrecarga tiene string, autor, bueno, respetar eso. Después, si yo le pongo título, string, buenísimo, le agrego un nombre al parámetro, pero tiene que ser los mismos tipos y en esos órdenes. ¿Sí? La segunda sobrecarga sería string, float, string. Después ustedes le quieren poner nombre para que reutilizar la herramienta y que me genere el código y ahorrarme tiempo. Buenísimo, no hay problema. Está bien eso también. Sí, pero sí los tipos y el orden de esos tipos. Después, no importa. Profe, Sí. ¿la sobrecarga se marcaba con negrita también o no? No. Una cosa es sobreescribir y otra cosa es sobrecargar. Por Sobrecarga eso, es un método eh, que tiene otra cantidad de parámetros o tiene otros tipos de parámetros o el orden. Pero sigue siendo un claro, sí, método pero no común. se marca de ninguna forma. No, no. Sí tiene que tener distintos parámetros. Si son iguales, ahí sí, se rompe. Si no, es obvio, pero nada que indique que es una sobrecarga, o sea, nada. No. Ya, o sea, Bien, nos damos cuenta se porque tiene el entiende cuando mismo lo ves. nombre, etcétera. Sí, sí. Bien. Bien. ¿Qué más? Me dice, bueno, va a tener más métodos. ¿Sí? Hasta ahora, inicializador y constructor. Me dice, va a tener un método que se llama get cantidad de páginas. ¿Sí? Que está por ahí, perfecto, no recibe parámetros. Y me dice, retornar el valor correspondiente al atributo tal. Bueno, ahí solamente me tengo que fijar cuál es ese atributo tal.
¿sí? No importa después cómo lo saco, porque eso ya es parte del código. ¿Sí? No tengo que dar muchas vueltas acá, porque es simplemente fijarme los tipos de datos que recibe y que retorna. ¿Sí? Listo, la cantidad de página retorna justamente el contenido de este atributo, que es de tipo entero, así que perfecto. Otro más que es getPrecio, que retorna el precio. Por lo tanto, retornará un float. Perfecto. Son iguales entre dos objetos de tipo libro, que retorna true si tal cosa. Entonces, de vuelta, dos puntos boolean, ¿sí? Porque retorna un booleano de acuerdo a X cantidad de cosas. Compara si los objetos de tipo libro son iguales y los autores son iguales de false. Bueno, perfecto. Listo. De libro, perdón, son iguales, no me dice nada. Así, me dice que es un método de clase, de vuelta. Método de clase es lo mismo que decir que es un método ¿de qué tipo? Estático. Estático. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en el diagrama? Subrayarlo. Subrayarlo. ¿Sí? Ese método también tiene que ir subrayado, al igual que el atributo generador de páginas, que también es estático. ¿Sí? Después de vuelta, la lógica la vemos en el código. Acá no hay lógicas. Acá hay firmas de métodos, parámetros que se reciben y cosas que se retornan. Y nada más. Y si es estático o no, si es público, protegido, privado, y más allá de eso no se puede marcar en un diagrama. Solamente eso. Después sí me dice, bueno, tengo sobrescritura del equals y sobrescritura del toString. Bueno, el equal ya sabemos que va a retornar true. Después vemos cuál es la relación para que retorne true o false. Y el toString retorna una cadena. De vuelta, estos son métodos que vienen heredados de object, así que ya tienen una firma X. Yo tengo que respetar esa firma. Y lo que sí tengo que hacer es después en mi clase, bueno, si necesito, es modificar el comportamiento interno. Pero no puedo ni modificar ni parámetros que recibo, ni tipos de datos que retorno, ni nombre del método. ¿Sí? Eso tiene que quedar fijo. ¿No? Eso no se puede cambiar. Pero acá de vuelta, como son sobrescrituras, ¿qué tendríamos que hacer con equals y con toStrings? Ponerlos en negritas. De vuelta, marcarlos con negrita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy indicando que estoy sobrescribiendo que no es un método propio de la clase, en este caso libro. ¿Sí? Así que ahí también hay que marcarlo en negrito. Perfecto, hago una consulta. Sí. ¿Puede ser que el método mostrar también era estático? Método mostrar. Ah, me lo comí. Sí, Dice, era me dice estático. Sí, sí. privado y Sí, de mira acá. clase. No, porque no sabía si lo había hecho mal o no, y justo no encontraba el Método enunciado. es privado y de clase que es estático. Sí. Mostrar es privado y también tiene que estar subrayado. Sí, perdón, me lo comí porque estaba justo el nombre está como desplazado, no estaba en el puntito. Por eso no lo- Pero sí, este método recibe como parámetro algo de tipo libro y retorna, bueno, algo en formato de cadena, así que retorna un string, pero es privado y estático. También tiene que estar subrayado. De vuelta, después en el código vemos si lo relacionamos o no con tal o cual método para utilizar código o no. Eso será otra parte. Y por acá tiene que estar simplemente expresado de qué tipo es. En este caso es privado, en este caso es estático y que retorna. Sí, perfecto. Sí, ese también hay que subrayarlo. Entonces, de clase libro, tenemos que modificar que libro es abstracto, es decir, colocar el nombre de la clase libro en cursiva, ¿sí? En italic. Generador de páginas subrayado porque es estático. Falta el bloque estático como inicializador de ese atributo. Y mostrar subrayado también porque es estático, al margen de ser privado. Y lo mismo son iguales, subrayado porque es estático, y tanto equals como toString
en negrita porque estoy sobreescribiendo algo que ya viene derivado de mi clase base. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos? Tengo una ¿Dudas, consulta, profe. preguntas? Entonces, ¿el bloque estático se usa con la palabra reservada static o con... Static. Ah, ok. Generador de páginas. Y cerrar, bueno, y sería... No, es static, paréntesis, paréntesis. Ah, ok. Listo, no me quedaba claro. Sí. Gracias. Porque es como un constructor. No tiene tipo ni nada. Sí, después, libro tiene un atributo que es de tipo autor y un atributo que es de tipo random. ¿Sí? Son tipos externos. El de tipo autor, ¿sí? Que es la primera clase que nosotros generamos, acá de vuelta tenemos una relación de vuelta de asociación, ¿sí? Entre mi clase libro y autor. De vuelta, ahí la flecha está mal, ahí lo que me está indicando es que el libro deriva de autor. No es una relación de herencia, sino es con la punta de la flecha, digamos, abierta, no cerrada. ¿Sí? ¿Todos vemos eso? Esa relación está mal. Es línea continua, perfecto, pero flecha abierta, indicando una asociación. Después, si quisiéramos, de vuelta, yendo más al fino, esto de vuelta no lo tuvimos en cuenta, pues creo que eso también nadie lo hizo. Random es una clase externa, ahí tendríamos que generar, dentro del UMLtino hay como un diagrama de una carpetita que indica paquetes, bueno, indicar dónde está la clase random en ese paquete y de vuelta, hacer una relación de asociación. Ya es ir bastante al finito. Eso no, pero sí la relación entre libro y autor es una relación de asociación. ¿Sí? Todo eso lo tenemos en claro. Ok. Supongamos que sí. Después, en el texto me dice, bueno, libro tendrá clases derivadas. Ya cuando veo que me dice que algo deriva de una cosa, o que es hija de tal otra, o que es una especialización de tal o cual clase, ya lo que tengo que pensar es una relación de herencia. ¿Sí? Si así no hay vueltas. Por lo tanto, manual y novela derivan del libro. La flecha es como la que tenemos ahí en autor, es una flecha completa, no punteada, y con punta cerrada. ¿Sí? Entonces acá de vuelta, las relaciones están mal. ¿Sí? Tiene que ser línea completa y punta de la flecha cerrada. Sí, el sentido está bien. ¿Sí? Si hay que destacar algo, el sentido está bien. Es siempre de las clases hijas hacia la clase base. ¿Sí? Lo que está mal es la flecha. Y después me dice, bueno, manual tiene un único atributo, ¿sí? Tipo, que es de tipo, justamente, que es un enumerado, que lo va a inicializar en su constructor, etcétera, etcétera. Y me dice, bueno, tipo es un enumerado que tiene, bueno, X enumeraciones. Acá de vuelta, tipo es justamente un enumerado externo a mi clase. Acá hay una relación de vuelta de asociación, ¿sí? Que no es la flecha que está ahí. ¿Sí? La flecha con punta abierta. Si el sentido está bien, la flecha está mal. Tipo con sus valores y bueno, el atributo. Y fíjense que me dice que va a ser inicializado el atributo de tipo en su único constructor. Acá cuando se habla de único constructor, ¿qué significa? Y bueno, que no va a tener sobrecargas ese constructor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que tenemos que especificar en ese constructor también son los parámetros que recibe la clase base.
¿sí? Porque nosotros tenemos que la clase base, que en este caso es libro, bueno, tenemos dos sobrecargas. Una que recibe un string, un float y un objeto autor, y otra que recibe un string, un float y un string y un string. ¿Sí? Esos son los constructores de la clase base, que sí o sí tienen que estar representados en la clase hija. ¿Sí? Yo no puedo tener un constructor que solo reciba un parámetro en la clase derivada, porque la clase base requiere que yo le pase n parámetros más. Eso no compila si yo no lo hago así. ¿Sí? Eso genera un error de compilación. Entonces, en manual, el constructor tiene que recibir una determinada cantidad de parámetros más allá del enumerado. ¿Cómo sé si llamo a una sobrecarga o a la otra? ¿Cómo resuelvo eso? ¿A cuál de las dos llamo? Porque tengo de vuelta un único constructor, no tengo dos, no tengo sobrecargas. ¿Cómo resolvemos eso? Tiro una moneda. No sería, o sea, porque a ver, el constructor de manual recibe un parámetro de tipo, sería, ¿no? Y el otro recibe tipo género. No, no dice eso. Dice que el único atributo el atributo propio que tiene manual o que tiene novela, se va a inicializar en su único constructor. Pero no dice que el constructor va a recibir un único parámetro. O J a eso. No, recibe todos los que tiene de libro y Perfecto. sumándose ese. ¿Por Exacto. qué? Ahí está. No lo expresé bien, pero eso es lo que había hecho. Bien. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuál de las dos sobrecargas tengo que utilizar para manual y cuál de las dos sobrecargas para novela? Si es lo mismo, si puedo elegir cualquiera, si tiro una moneda y el que sale sale, o cómo hago, cómo determino a cuál de las dos sobrecargas o cuál es el orden de los parámetros que debería de utilizar. Claro, la de manual usas. Pasa que creo yo no tengo los nombres. Ahí usas la de string float, string tipo. Y la otra Pero la de. espera, ¿por qué? Porque creo que pedía algo de el nombre y el apellido puede ser, y el otro pedía el autor como tal. No recuerdo mucho. Bueno, ahí para saber el por qué, me voy a la parte del main. ¿Sí? Claro, También también teníamos un main había visto eso. importantísimo, porque si se fijan, en manual dice, bueno, new manual, y le pasa un string, economía, coma, 25F, un valor flotante, después dos strings más para el nombre y el apellido, y recién ahí el tipo. Entonces, no es que tengo que adivinar, no es que tengo que tirar una moneda, me tengo que fijar justamente en el main a ver qué tipo de sobrecarga está aplicando o se va a aplicar en el código posteriormente en mi ejercicio. En este caso, se invoca la sobrecarga eh, que es string float, string string. Bueno, y además le agrego el tipo. Entonces, el constructor manual tiene que tener todos esos parámetros, no uno solo. El que le puso uno solo está mal. Felipe. No, era preguntar porque yo en mi caso había puesto como manual con dos constructores, uno con todo, uno para cada tipo, digamos, de constructor que tiene libro. Yo un constructor No, con manual, creo que sin nombre y apellido del autor y otro con el autor. Y quería preguntar si estaba bien. Eso. no, justamente en el enunciado dice único y está resaltado en negrita. Un solo constructor. Justamente acá tenían que darse cuenta de esto, de cómo usarlo y cómo resolver esa cosa. El que puso dos o más sobrecarga de constructor está mal. El que puso solo el tipo de numerado está mal. El que puso cualquier otro orden que no sea el que acabamos de decir, string, float, string, tipo, también está mal ese constructor. No coincide con lo que después se va a utilizar en el código. Lo mismo pasa en novela. De vuelta, novela es muy parecido a manual. Me dice lo mismo.
Bueno, novela va a tener un único tipo que va a ser otro enumerado y ese único tipo se va a inicializar en su único constructor. De vuelta, ya sabemos que tenemos que pasarle todos los parámetros que requiere el constructor de la clase base más este nuevo parámetro. Y de vuelta, para saber qué sobrecarga se utiliza, voy al main. En este caso, el de novela me dice string, float, objeto autor y después el tipo de numerado, que es el único constructor que va a tener, en este caso, novela. Bueno, mismo sentido. Yo tengo que pasarle al constructor de mi clase base a cualquiera de las sobrecargas, no hace falta que se lo pase a todos, los parámetros para que se inicialicen sus atributos. Bueno, en este caso era la otra sobrecarga la que vamos a aplicar en novela. Y bueno, después cada uno es un enumerado. Por lo tanto, de vuelta, hay una relación de asociación. Está bien el sentido, pero no la flecha, que tiene que ser una flecha con punta abierta, digamos, no cerrada. Y después, bueno, ¿qué más me dice? Nada, después no tiene más cosas. Solamente me dice, bueno, se va a sobreescribir el toString, que va a ser algo, y también se va a sobreescribir el equals, que va a ser otra cosa. De vuelta, acá lo que tengo que indicar es que se va a sobreescribir el toString y el equals, marcándolo en negrita. De vuelta, no puedo cambiar ni los parámetros que recibe ninguno de estos dos métodos, no puedo cambiar el retorno que recibe ninguno de estos dos métodos. Sí, después internamente en el código cambiaré cosas. Pero bueno, de vuelta eso pasará en el código y no ahora. Y tanto el equals que definimos en el libro como el equals del manual y de novela, recuerden que recibe un único parámetro de tipo object. De vuelta, que puso acá esto recibe una novela o esto recibe un manual, está mal porque estoy cambiando los parámetros de algo en donde no se pueden cambiar los parámetros. ¿Sí? Cuando yo estoy sobreescribiendo métodos, ya sean de object o de una clase base generada por nosotros, no se puede cambiar la firma de ese método, incluyendo obviamente los parámetros que recibe, el orden de esos parámetros o el retorno. ¿Sí? Lo tengo que dejar tal cual. Internamente cambiaremos, pero en el código. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, y nada más. Estas clases eran más sencillas. Tenían un único atributo de tipo un enumerado cada uno, un único constructor en el cual había que tener en cuenta los, ¿cómo es? Los constructores de la clase base y sobreescritura de toString y el equals, que era simplemente colocar en negrita esos métodos que ya tienen una determinada firma y no se pueden cambiar. Y como tienen atributos, en este caso, de tipo enumerado, bueno, flecha completa, pero punta abierta, indicando la relación de asociación. Profe, entonces el equals, que es el único que tiene atributo, o sea, que recibe, perdón, que recibe parámetros, sería object. Sería object, sí. Ah, ok. Listo, gracias. De vuelta, ¿le podemos dar el nombre al parámetro? De vuelta, si esto yo después lo quiero utilizar con la herramienta que me genera código, le doy un nombre al parámetro. Si lo hago en lápiz y papel, por decir algo, no hace falta que le ponga el nombre al parámetro, ¿sí? Pero sí tiene que estar el tipo. Eso sí o sí tiene que estar, en cualquiera de los dos casos. Pues el nombre del parámetro puede ir o no. Alejo. Sí, profe, en negrita es sobreescritura, ¿no? Cuando es sobrecarga, ahí no se aclara nada en UML, no se pone nada. No. Está bien, gracias. No. Ivo. Profe, una pregunta. ¿Los atributos tipo y género, a mí no me quedó claro si tienen que ser privados o protegidos? Posee un atributo propio. No dice nada. O sea que si no dice nada, queda como privado.
Por default, claro, por default lo deberíamos dejar privados. Ok. Pero bueno, sí. Es que no lo puso, no importa, ahí no especifica nada. Bien, por último, tenemos la clase biblioteca. De vuelta, esta no tiene que formar parte de ningún tipo de relación de herencia, ¿sí? Es más bien como lo que vimos recién con la empresa de logística, es algo que contiene toda esta jerarquía. Y me dice, posee dos atributos, los dos privados, ¿sí? Con lo cual ya arrancamos con el símbolo menos para indicar los atributos. Uno me indica la capacidad máxima que tendrá la biblioteca para almacenar libros, llamado capacidad. De vuelta, acá es guión, capacidad de tipo entero, perfecto. El que lo hizo de cualquier otro tipo numérico entero, está bien, ¿sí? Lo hizo de tipo byte, por ejemplo, estaba bien igual. Y el otro es una colección de tipo libro. De vuelta, acá lo que tenemos que agregar es un array list, en este caso de tipo libro, perfecto, que se llama libros en plural. Esto creo que no, nadie tuvo mayores inconvenientes, solo dos atributos. Acá de vuelta habla de un único constructor, ¿sí? En realidad, no de un único constructor, sino que un único constructor va a inicializar el array list o la colección. Si recordemos que si yo no genero el new, ¿sí? Para mi colección, después no lo puedo usar. Si lo intento usar, rompe porque no está inicializado. Acá lo que me dice el enunciado es que el constructor por defecto, ¿quién es el constructor por defecto? El que no recibe parámetros. O sea, yo ya sé que voy a tener al menos un constructor que no recibe ningún tipo de parámetros y que después en el código va a ser el único que inicialice mi lista o mi colección de libros, ¿sí? Y bueno, pone capacidad en un valor X, 3. Mientras que una sobrecarga recibe como parámetro algo de tipo entero, inicializa la, la cantidad máxima de bibliotecas. Obviamente que después en el código, una sobrecarga de constructor tiene que invocar a la otra, ¿sí? Porque de vuelta, si yo no tengo la lista o la colección inicializada, después lo quiero usar, rompe, ¿sí? Esto internamente después alguien tiene que llamar a la otra sobrecarga. Entonces, en el diagrama sí me tiene que quedar un biblioteca sin parámetros y sin valor de retorno, público, perfecto. Y la segunda, que reciba un entero, de vuelta, puede tener el nombre del atributo o no, del parámetro, perdón, o no, y de vuelta, tampoco retorna nada, ¿sí? Hasta ahí, esas dos partes están bien, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Acá vamos bien. Después me dice, tiene métodos de instancia. Al decirme que tiene métodos de instancia, no son ningunos estáticos, ¿sí? Así que todos los que vienen abajo son de instancia. Son iguales, que recibe un solo parámetro de tipo libro, es de instancia, es decir, no estático, no tiene que estar subrayado. Y de vuelta, retorna true si pasa tal cosa. Entonces, bueno, listo. Yo ya sé que si son iguales va a retornar un booleano. Después vemos en el código cómo hacemos para que retorne true o false, etc. Tiene otro de instancia agregar, que recibe un parámetro de tipo libro. Perfecto. Agregar recibe algo de tipo libro. Y en este caso, si la biblioteca pasa algo, lo llena o no lo llena. Si no, caso contrario, ¿no? Bueno, acá de vuelta, como no me indica que va a retornar un booleano, o va a retornar un enumerado, va a retornar un entero, va a retornar algo, void. Pero acá sí hay que marcar que es void, ¿sí? Los únicos métodos, entre comillas, que no tienen tipo de retorno son los constructores. El resto siempre tienen que retornar algo.
Si es como este caso, que no retornan nada, void. Pero tiene que quedar expresado que retornan, bueno, en este caso, nada, void. Después, un método privado, también de instancia, pero en este caso ya es privado, por lo tanto los otros se asumen públicos. Get precio. ¿Sí? Get precio. ¿Dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? Get precio de manual. Acá te falta un atributo, un método. Get precios a secas, que ese es privado. Recibe un enumerado precio libro con algunas enumeraciones. De vuelta, esto tiene que tener, fíjense, acá sí hay una diferencia. En este caso, el enumerado que acá faltó, ¿sí? Acá faltó marcar un enumerado más, no forma parte de atributos de mi clase biblioteca, sino que es un parámetro de un método, aunque sea privado o no. Por lo tanto, acá hay una relación de dependencia, una relación débil, es decir, flecha punteada, punta abierta, ¿sí? Entre el enumerado que acá estaría faltando, indicando justamente ese tipo de relación. Y después, bueno, precio libre es el enumerado, etcétera, etcétera. Y más atributos, más métodos, perdón, públicos y de instancia, que son get manuales, get precio novelas y get precio total. Bueno, no reciben parámetros y sí retornan precios, o sea, retornan floats, o bueno, dobles. Está bien. Y después, bueno, internamente obviamente llamarán a este get precio privado, que de acuerdo al enumerado que reciba, calculará el precio correspondiente. Un único método público y de clase, de vuelta, mostrar acá, es público, pero tiene que estar subrayado porque es estático. Retorna caracteres, listo, retorna un string. ¿Sí? Este es el único estático que tengo en mi clase biblioteca. ¿Sí? El mostrar tiene que estar subrayado. Bueno, y listo, porque después ya habla de, bueno, una vez que se termina de generar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta clase biblioteca tenemos una relación de asociación. ¿Por qué? Porque tengo un array list de tipo libro y derivados. Entonces, está bien la asociación. Está mal la flecha en este caso y el sentido también. Esto está mal. Flecha completa, pero con punta abierta apuntando al libro. Y también tiene una relación de dependencia, una relación débil, porque lo voy a utilizar como parámetro de un método, con el enumerado que falta también acá colocar, que era el del precio. Y un único elemento estático, que es mostrar que tiene que estar subrayado. Bueno, esa sería la resolución correcta del diagrama de clases del ejercicio del primer parcial. ¿Sí? Con todas estas cositas que fuimos marcando y detallando. Algunas van subrayadas, algunas van en negrita, algunas son líneas punteadas, otras son líneas completas, puntas cerradas o puntas abiertas. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todos vieron y ya retocaron sus diagramas? ¿Alguna duda, pregunta sobre estos diagramas de este ejercicio en particular? Exacto, y punta abierta. Línea completa, exactamente. Profe, consulta. En biblioteca, vio que estaba el método agregar. Sí, Recibía solamente un libro, ¿no? exacto. Ah, ok. Ojo que ahí tiene el nombre del parámetro, Sí, perdón, no pero veía. recibe sí un tipo libro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esa instancia, ese no va subrayado, el que va subrayado es mostrar.
Bueno, y además, biblioteca tenía también una asociación, perdón, una dependencia, una flecha punteada, punta de flecha abierta, con un enumerado, ¿sí? Que era el de precio libre. Listo, ahí tenemos todas las relaciones, todos los sentidos y todas las cosas que deberían estar presentes en el diagrama de clases. Bueno, el que lo hizo, igual que lo que estuvimos hablando recién, lo tendrá correctamente. El que no, bueno, ya sabe qué ajustar para la próxima en cuanto a sentidos, tipos de flechas o subrayados o colocar en negrita o determinadas cosas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna otra? Fundamental el tema de los diagramas y estamos haciendo hincapié porque justamente acá muchos fallaron, muchos, muy pocos lo hicieron bien o muy aproximados al bien, y esto es algo que va a pasar de vuelta en el recuperatorio y va a pasar en los segundos parciales y posteriores finales, el que llega a esa instancia. Esto hay que tenerlo, cuanto mejor lo tengamos ya masticado este tema, mucho mejor, porque después vamos a poder representar cualquier cosa. De vuelta, independientemente del lenguaje, ¿sí? Hoy nos toca Java, ahora después del break vamos a ir a la parte de código para ver cómo quedaba resuelto esto. Pero después el día de mañana esta misma estructura la van a poder aplicar a cualquier otro lenguaje que sea orientado a objetos del mismo modo. Cambiar la sintaxis, bueno, y nada más. Alejo. Sí, no, profe, la única duda que me había quedado era con el bloque static en UML. O sea, se pone static, paréntesis, y adentro sería el nombre del atributo o el tipo. No, nada. ¿Nada? ¿Estamos hablando del diagrama o en el código? En el UML. Nada. Nada, claro, porque ya inicializa los que son estáticos, claro. Claro. Después sí, en el código tenemos que hacer cosas para que inicialice, pero eso es otra parte, ¿no? Ah, listo. Gracias. No. Bueno, si no hay más preguntas, gracias María. Hacemos un